Y tal y como les decíamos, tenemos a un nuevo invitado que responde al nombre de León Arsenal. No me digan ustedes que no es un bonito nombre y un bonito apellido para dedicarse a escribir libros de la historia de España y en este caso de la historia militar, de la historia imperial de España. Porque ya paso a presentarles a nuestro invitado, León Arsenal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. León Arsenal ha escrito un libro, y además es un libro que yo describía como, incluso su portada muy atractiva, desde un punto de vista del diseño es muy bonito porque es un libro que se titula Enemigos del Imperio. Así es. Y es una cruz, lo que en realidad envuelve al libro es una suerte de bandera, porque se nota la textura de la bandera, una bandera incluso bañada, como salida después de un combate. Y es un libro que está envuelto por la bandera de la Cruz de Borgoña o la Cruz de San Andrés, ¿no es así? Así es. Es un libro que está editado por EDAF, ¿no es así? En efecto. Como todos los, siempre lo digo, que cuando traemos algún invitado que ha escrito y ha publicado en EDAF, a mí siempre me interesa remarcarlo, cuando alguien hace algo bien, o algo, alguna empresa, como es el caso de esta editorial, hace algo bien, hay que subrayarlo y hay que aplaudirlo, porque EDAF edita muy bien, además suele traer ilustraciones, iconografías, fotografías, y hace a los libros mucho más didácticos, mucho más pedagógicos. Cuéntanos, León, tu libro, Enemigos del Imperio, que además ha salido hace muy poquito, hace menos de un mes, ¿no es así? Sí, alrededor de un mes. Bueno, Enemigos del Imperio en realidad es un paseo, no exhaustivo, porque es imposible por los enemigos a los que se enfrentó la monarquía hispánica, lo que vulgarmente conocemos como el Imperio Español, a lo largo de sus 4 siglos, pero yo me centro en conflictos no con otras potencias globales, como pudieron ser Inglaterra o los turcos, y también, bueno, pues evito todos los procesos de emancipación que llegaron a la creación de las repúblicas americanas. Lo que me interesaba a mí es más por qué se produjeron estos conflictos, por qué se llegó a ellos, qué consecuencias tuvieron para los participantes. Quería abandonar esa visión rancia que heredamos del romanticismo, de que hay pueblos más bravos y pueblos más mansos, aunque es verdad que hay culturas más guerreras, pero los conflictos se producen normalmente porque la gente no tiene otro remedio que chocar. Es decir, una cultura como la de los comanches, nómadas cazadores, dedicados al cuatreo y a la caza de esclavos, no tenían más remedio que chocar con los españoles, que eran una potencia en expansión y, digamos, una civilización agrícola. Y lo mismo pasó, por ejemplo, en el Tucumán, donde los españoles necesitaban ese territorio no especialmente fértil, pero sin él no podían conectar el Perú, Chile o el Río de la Plata. Y claro, los indígenas calchaquíes pues no podían dejar que les expulsaran de sus valles porque no tenían a dónde ir. Entonces voy sucesivamente viendo qué pasó, qué se produjo, y también algo que me interesa mucho, y es el efecto carambola de cómo los conflictos pueden llegar a salpicar por ese efecto carambola a pueblos muy lejanos o a producir sucesos que no esperaríamos. Por ejemplo, en los conflictos del papado, que entonces no se llamaban los Estados Vaticanos, se llamaba la herencia de San Pedro, y el Imperio Español, o el Imperio a secas de Carlos V, llevaron al saco de Roma. Pero el saco de Roma, en última instancia, como bueno, los españoles y los alemanes desmandados arrasaron Roma, es curioso porque, claro, el Papa quedó tan aterrado que cuando Enrique VIII de Inglaterra le pidió el divorcio de su esposa española y tía de Carlos V, dijo: uy, deja que esto me vuelven a quemar la casa. Y al final, lo que podía haber sido una separación normal, como el Papa concedió a otros monarcas, acabó en un cabreo monumental de Enrique VIII y en el gran cisma anglicano. ¿Quién diría ese es el efecto carambola? ¿Cómo los sucesos producen otros sucesos que producen otros sucesos? Y ahí vemos, bueno, que ocurre también, por ejemplo, el loco intento de los escoceses de crear un imperio colonial a expensas de los españoles. En el siglo XVII les arruinó al punto de que tuvieron que pedir ayuda a Inglaterra, e Inglaterra les dijo que les ayudaba económicamente a salir de la bancarrota que les había producido esa locura de querer arrebatar parte del istmo de Panamá a los españoles, pero que a cambio debían disolver su parlamento y ir a un solo parlamento. Ahí nació el Reino Unido de Gran Bretaña. Curiosamente, nadie lo esperaría. Bueno, gracias a nosotros, ese efecto carambola, efectivamente, gracias a que los escoceses quisieron tener un imperio colonial como lo teníamos los españoles, lo tenían los ingleses, lo tenían los franceses, también los alemanes quisieron tenerlo, y bueno, pues concibieron la absurda idea de apoderarse del Darién, que era pues una parte que los españoles no tenían habitada en el istmo de Panamá. Claro, no pensaron por qué los españoles no habían habitado eso.
Los colonos escoceses, los pobres, a los 3 meses de llegar el 90% habían muerto de fiebres. Los españoles se limitaron a llegar y decirle, bueno, coger los barcos y largaos los que podáis, porque otra cosa ahí no hubo. Y además hay un caso curioso, y tampoco me voy a extender, pero que los españoles, cuando asediaron a los escoceses, tras un intercambio de disparos muy veloz, los escoceses pues decidieron rendirse, pero se vieron todos en un problema. Los escoceses no hablaban español y los españoles no hablaban escocés. Todos los que debían ir debían ser un poco de monte, porque claro, que no hubiera ni un español que no supiera inglés, ni un escocés que no supiera español, que era la gran potencia global, pero bueno, el caso es que tuvieron que apañárselas en latín, como pudieron. Y en latín negociaron las paces y les dejaron largarse. Estas son las cosas que me interesan, esos rincones que normalmente no transitamos demasiados ocupados con la gran historia. Es decir, no las grandes batallas de la historia ni las grandes confrontaciones con otras potencias, sino la intrahistoria de la historia, puede ser. También, pero sí son grandes batallas. Lo que pasa es que, vamos a decir que se elige como, es curioso, pero en historia a mí me da la impresión, o a lo mejor ya lo habrá dicho alguien porque todo está dicho, pero bueno, yo no lo he leído, pero no pretendo atribuirlo. Lo mismo que en literatura, en música, en cine había un canon, parece que en historia hay un canon. Entonces hay una historia canónica que se decide en cuáles son los grandes sucesos y lo demás se relega a historia menor. Y entonces tenemos una historia canónica y nos cuentan, bueno, pues esta batalla, este evento, y luego, pero llegas y dices, no, un momento, pero esto ocurrió también, y sin esto no se entiende esto tan gordo. Entonces, eso es un poco lo que me interesa, la historia no canónica, pero que es tan importante. Pero con consecuencias tan o más importante que la canónica. Si los españoles hubieran perdido el Tucumán, el imperio español en Sudamérica hubiera colapsado por imposibilidad de conectar los grandes territorios del Perú, Chile y el Río de la Plata, por ejemplo. ¿Y nadie ha oído hablar de ello. ¿Y cuándo estuvo a punto de perder Tucumán? ¿En qué momento y contra quién? En cualquier momento. Los calchaquíes no solamente eran gente muy brava, sino que es que además luchaban por su supervivencia. Los españoles libraron 3 guerras, las 3 guerras calchaquíes, pero la primera y la segunda de verdad llegaron a estar contra las cuerdas. Murió cantidad de gente, quedó todo arrasado, en la primera guerra calchaquí quedaron reducidos a una ciudad. Tuvo que acudir Francisco Aguirre, que era todo un veterano que ya vivía retirado en Chile, tuvo que acudir al auxilio con sus propios medios del Tucumán. En esa guerra tan tremenda perdió a 2 de sus hijos. En fin, fue algo terrible. Si hubiera colapsado eso, precisamente Francisco Aguirre fue el primero que se dio cuenta de que o se establecía una buena conexión entre esos territorios de esa época todavía primitiva, al principio de la conquista, donde todo el mundo estaba obsesionado por encontrar imperios, o eso no se desarrollaba como una organización viable. Porque claro, o sea, si tú no logras conectar el Río de la Plata, la actual parte de Argentina, con Perú por tierra, estás acabado. Son una serie de islas en territorio enemigo. Eso es imposible. Entonces, muchos sucesos no se explican si no conocemos esa historia que no es la canónica, no es lo que se ha decidido que es el troncal, lo que todo el mundo debe conocer. ¿De cuándo a cuándo? ¿Cuál es la primera batalla o la primera anécdota o la pequeña historia que cuentas y cuándo es la última? ¿Cuál es el recorrido cronológico? ¿El siglo de oro? No pretendo hacer un recorrido cronológico porque voy saltando, porque para mí la divulgación histórica no es historiografía, es más bien narrativa. Es decir, yo estoy contando las cosas de forma amena, no estoy obligado a dar todos los datos. Puedo a veces hacer digresiones y reflexiones que un historiógrafo no se puede permitir porque ha de exhibir los datos, pero claro, la historiografía es más exacta, pero es más árida, no es divulgación histórica. Pero abarco desde comienzos del siglo XVI, por ejemplo, contando, yo qué sé, la entrada en Tucumán se produce rápidamente, o por ejemplo las peripecias de Guerrero, el renegado que se hizo maya y gracias a sus conocimientos sobre las tácticas militares españolas consiguió que los mayas se las pusieran muy difíciles a los españoles en el Yucatán. Y acabó a finales del siglo XIX lo que algunos llaman acertadamente el pequeño imperio, que es lo que quedó después de la emancipación, contando una historia muy desconocida y terrible,
que es la de los esclavistas, la de los negreros. Cuando se abole la esclavitud, en España aparecen una serie de negreros que se dedican a traficar con esclavos ilegalmente hacia Cuba y Puerto Rico, untando a las autoridades. Los capitanes generales de Cuba se hacían ricos a base de cobrar un duro por cada esclavo que dejaban pasar de matute. Además, sospecho que esos negreros eran en gran medida empresarios y burgueses catalanes. En realidad, había muchos catalanes, pero es que es una cosa curiosa. Yo los coloco como enemigos del imperio en una categoría que es terrible, que son esos enemigos interiores llamados las oligarquías. Entendido la oligarquía como un grupo que se debe más a ellos mismos y a sus intereses que a los de la nación en los que están incluidos. Y estos oligarcas, que eran los negreros y también los indianos y también la sacarocracia cubana, que eran los grandes terratenientes explotadores del azúcar, que fueron unos tipos que en 1837, cuando se quiso abolir la esclavitud, dijeron que si se abolía la esclavitud, ellos se independizaban y se unían a los estados unionistas de Estados Unidos. Y aquí tragaron. En el mismo caso, cuando los sacarócratas de Haití le dijeron lo mismo, Robespierre pronunció aquella famosa frase de sálvese el honor y piérdanse las colonias. Aquí prefieren salvar las colonias y perder el honor. Eso es una excepción en realidad en la historia de España, porque España se ha guiado más por una cuestión trascendente, metafísica de la vida, más que por lo material. Claro, es que eso es un fenómeno moderno. En España, de hecho, la esclavitud fue abolida de facto a finales del siglo XVIII, cuando los últimos esclavos, que eran prisioneros berberiscos capturados en combate, fueron entregados formalmente al embajador turco. Pero luego ahí, cuando empezaron los sacarócratas cubanos empezaron a revolverse, se empezó a mandar toda una clase empresarial para combatirlos, y empezó este fabuloso negocio en el cual estaba untada, por supuesto, Isabel II y toda su familia. Fue un negocio vergonzoso. Había una cosa que se llamaba, que era el Partido Negrero, que era un lobby al que pertenecían Sagasta y otros políticos corruptos, que presionaba contra la abolición de la esclavitud. Al mismo tiempo había un movimiento antiesclavista. Ya en 1812 Isidoro de Antillón, un eximio hombre que fue el que prohibió los castigos en las escuelas y defendía la preeminencia de los jueces frente a los políticos, en fin, pronunció tremendos alegatos contra la esclavitud, con el resultado que le pegaron una paliza que le mataron. Esto es lo que te cabe esperar en España a veces. Pero volviendo a lo que decías, no, es que hay un caso curioso. Los negreros, que estaban ligados, y no eran exactamente a los indianos eran los españoles que tenían negocios en Cuba. Y que muchos de ellos volvían luego a Asturias, a Cantabria. A eso voy. Ocurrió una cosa que casi no se conoce en nuestra historia. Cuando se produce la primera gran guerra de independencia cubana, coincide con la Revolución La Gloriosa, en el 1868, y hay muy pocas tropas en Cuba, y entonces estos tipos pues tenían las de ganar, pero se les ocurrió decir que iban a expropiar las tierras a los españoles. Entonces estos individuos levantaron todo un ejército paramilitar de 30.000 animales, que se llamaban los voluntarios del orden, que hicieron una guerra de paramilitar, que frenaron totalmente a los insurrectos cubanos, pero que eran tan bestias que cuando el gobierno español mandó un general español a negociar con los insurrectos un estatuto de autonomía, lo mataron directamente. Y aquí viene la cosa curiosa. Aunque ganaron esa guerra, pues después llegaron tropas españolas y tal, muchos de esos negociantes, unos cubanos, unos catalanes y otros no, decidieron que era mejor diversificar los negocios. Entonces, muchos metieron sus dineros en la especulación inmobiliaria, y la gran operación especulativa inmobiliaria de los años posteriores a esas guerras fue en Sánchez de Barcelona. Y entonces se creó ahí toda una clase empresarial forjada, sí, mediante los dineros habidos en Cuba. Unos negreros y otros no. Es cierto que no podías dejar de estar en contacto con los negreros si tenías negocios en Cuba, pero no todos eran negreros. Ahora, esos mismos tipos, esa misma oligarquía fue la que sus hijos, años después, convencieron al general Primo de Rivera para que diera un golpe de Estado y acabara con el desorden. Pero bueno, eso ya sí que escapa a mi libro. Y otra generación después convencieron a Franco para que hiciera lo propio en Barcelona. Efectivamente, los oligarcas siempre velan por su negocio y todo lo demás. Por eso yo los coloco entre los enemigos, porque son unos tipos que velan por lo suyo y solo favorecen a la nación en la que están, no aquí, en todos lados, mientras los intereses corren parejos. Cuando los intereses divergen, y ese fue un buen ejemplo, el de los sacarócratas cubanos. Dices, León, que a mí esto me parece interesante porque
yo tengo otro punto de vista. Dices que las oligarquías se han guiado tradicionalmente por sus propios intereses y cuando han tenido que elegir los intereses propios y los de la nación han escogido los propios. ¿Sabes que existe un relato según el cual España no es una nación vigorosa desde el punto de vista territorial, no es una nación tan unida y tan perfectamente homogénea como es Francia, precisamente por una, dicen, esto lo podemos discutir, por una falta de proceso de ilustración y por una falta de unas oligarquías industriosas que se hayan puesto al servicio de la nación, que, como sí que ocurrió, por ejemplo, en Francia? Es decir, no siempre en todos los países las oligarquías son antinacionales. Aquí lo fueron, pero, por ejemplo, el caso francés, se pusieron a construir un país. Claro, pero eran oligarquías nuevas. Es que el proceso francés trae consigo un proceso revolucionario y el derrocamiento y la muerte y el exilio de buena parte de la antigua oligarquía. En España la última revolución que triunfó fue el triunfo de los Borbones frente a los austracistas, que por lo menos cambiaron un poco el viejo régimen y ese desbarajuste suprimieron aranceles internos, tal cual. Modernizaron un poco el país, ¿no? Sí, o sea, fue una verdadera revolución. Aquí no faltó la ilustración. Esto es uno de los mantras, ¿eh? Esto es uno de los mantras autofóbicos de los españoles. Me interesa mucho que abundes aquí, porque además yo sé que has estado hace bien poquito en una jornada sobre la leyenda negra, de la que nos ha hablado mucho aquí Javier Santamarta, que han estado Iván Vélez, que ha estado Pedro Insúa, y este señor, León Arsenal, también ha estado. De manera que me interesa mucho que abundes en eso, en ese mantra según el cual aquí no hubo liberalismo, no hubo ilustración. Vamos a ver, aquí la ilustración se produce igual o antes que en otros países. Aquí, a raíz de las ideas que nos llegan de fuera, ya en el siglo XVII, 1600 y pico, aparece el movimiento de los novatores, que es un apodo despectivo que le dan, estos que vienen a innovar, estos son los novatores, que son pensadores que ya son protoilustrados. Y aquí la ilustración se desarrolla perfectamente. Lo único que no se desarrolla es la ilustración política. Eso, eso de que los Borbones trajeron la ilustración, bueno, como todos los regímenes autoritarios, como decimos ahora, les interesaba lo que les interesaba y lo que no les interesaba no se desarrollaba. Esto es decir, por ejemplo, China. En China se desarrolla la Internet que les interesa, la que no les interesa no se desarrolla, lo cual no quiere decir que no hay Internet, sino que la tecnología es la que a ellos les interesa. Les interesa hacer móviles, se hacen móviles. No les interesa redes sociales libres, pues no las hay. Los Borbones, hubo una ilustración y además se vio en todos los órdenes y se vio incluso en América y se vio una ilustración ideológica. Yo lo insisto, cuando los comanches propusieron a los españoles aniquilar a los apaches lipanes, las autoridades de Nuevo México y de Texas aceptaron encantadas, pero el rey Carlos III, cuando le llegó la propuesta, dijo que de ninguna de las maneras un Estado ilustrado podía permitirse métodos como el exterminio de todo un pueblo, y lo prohibió. ¿Por qué? Porque la ilustración ya había llegado. Lo que no había llegado era la ilustración política, por eso se habla del despotismo ilustrado. Pero también es el mismo... O sea que aquí sí que somos excepcionales respecto a otros países de Europa. No. Una falta de ilustración política. No, también eso tampoco la hubo en Alemania. Esto, cuando se llega a las guerras carlistas, se llega en dos grandes bloques. Los países donde por la vía pacífica, porque ya han tenido una revolución en el siglo XVIII, como son los ingleses. Los ingleses la tuvieron en el siglo XVII. Cuando cortan la cabeza a Carlos II. Los primeros de todos. Claro, pero luego a partir de ahí una evolución pacífica, porque ahí aparecen esas fórmulas políticas modernas, lo que decían los ingleses, que es la base de las democracias, que decía que no le puedes permitir al rey que te quite un penique, porque si le permites que te quite un penique, le estás dando permiso para que te quite todo. O sea, que las leyes son las leyes, o por vía violenta en Francia, pero hubo unos países como Prusia, como Austria, como España, que no desarrollaron fórmulas, no desarrollaron una ilustración política, donde el régimen era el despotismo ilustrado. Luego vendría el turbulento 19 con otras convulsiones y cambios de bando y tal, pero la ilustración existió. Pero ese siglo XIX a Alemania le da una nación. Es decir, no fue el desastre que tuvimos aquí. No, aquí el problema es que España se sume en la catástrofe de las guerras carlistas,
que es una catástrofe porque es todo un siglo de violencia. La primera guerra carlista, que se llamó la guerra civil, hasta que vino... Aquí las guerras civiles se llaman la guerra civil hasta que viene otra guerra civil y te quita el nombre, hay que ponerle otro nombre al anterior. La guerra carlista fue una animalada que costó 200.000 muertos solo en combatientes, más todos los civiles que murieron. Eso son cifras parecidas a justo lo que un siglo después se vivió en la guerra civil del 36. Y a partir de ahí ya no paró. Yo soy de los que opinan que la guerra civil, esto que dicen, la guerra civil empezó en el 36 y en el 34, empezó en el 34, pero en el 1834. A partir de ahí se enfrentaron dos bloques mentales ideológicos y a partir de ahí se han seguido matando, y esto es como la guerra del Peloponeso o las guerras mundiales, con episodios de paz, pero es la misma guerra, lo que pasa es que de vez en cuando se descansa. Pero hay una continuidad, van cambiando los bandos, se van realineando, pero siempre es el enfrentamiento entre dos posturas antagónicas y que no parecen ser capaces de reconciliarse. Pero eso ya es entrar en otra historia, porque podía haberlo puesto. O sea, sí. El gran enemigo de España es guerra civilismo, ¿no? O sea, estamos siempre prestos a matar al vecino antes que a otros. O sea. Y aquí sí que ves una característica propia y excepcional de los españoles. ¿Somos particularmente cainitas? No, los rusos también lo son. Los rusos también han estado todo el día matándose entre ellos. Sabes que ha habido, sobre todo en relatos negrolegendarios, y Ortega de vez en cuando caía en esto, que nos comparaba a nosotros con los rusos, a los dos extremos de Europa, dos naciones, pues eso, con problemas, incluso también con Turquía se nos ha identificado muchas veces. El proceso, sí, bueno, pero eso es parte, eso lo decía, creo que era Voltaire, que los españoles eran los turcos católicos, pero eso era un término despectivo. Se nos puede comparar con los turcos en el sentido de que sufrimos el tópico, yo ya lo dije y lo digo. La visión que tienen algunos del norte de Europa sobre los españoles es simplemente que la humanidad divide el mundo en dos ejes y todo lo que está al sur y al este de ellos es por definición más bárbaro. Entonces a nosotros nos ven, hagamos lo que hagamos, habrá norteeuropeos que nos verán con unos tíos con patillas y con navajas, pero no nos podemos quejar, si es que los españoles o los italianos cuando... Turquía está llena de turcos laicos, que beben más hasta tumbarnos, pero la imagen del turco es la imagen del tío con el turbante, la mirada aviesa, el bigotón y la cimitarra, y no nos la podemos quitar, y los turcos no son así. Bueno, habrá algún turco por ahí que respondería a la imagen al menos ideológica, ¿no? Y aquí hay toreros también, pero vamos, Sí, bueno, y aquí todavía hay quien le raja a la mujer porque ha mirado más de 2 segundos a otro, pero quiero decir, no es ese el prototipo del español. Yo creo que... ¿Hay que convivir con eso? O sea, ¿tú eres partidario de que...? No, lo que pasa es que hay una especie de vanidad negativa que nos llega a decir que nosotros somos especiales. Nosotros no somos especiales. Nosotros somos hijos de nuestras circunstancias históricas y nosotros hemos sufrido una serie de procesos y somos hijos, herederos y a veces víctimas de esos procesos, pero el material humano es siempre el mismo. O sea, aquí ahora volvemos a estar a la greña, afortunadamente solo de palabra, pero durante la transición se vio un esfuerzo, yo tengo la suficiente edad para haberlo visto, se vio un esfuerzo por cerrar trincheras. Pero quiero decir, pero son procesos, son dinámicas, y no creamos que la vida es fácil en otros países. Italia es un país de reciente creación que vive grandes tensiones, donde el Estado ha perdido el control en parte de su territorio, en la práctica, en el sur. En Francia e Inglaterra sufren, o en Suecia, sufren un problema de zonas y guetos donde directamente no existe el control. Entonces, es que nos creemos la bomba. Pero luego nos creemos lo peor, que es otra especie de vanidad negativa un poco absurda. Es que somos lo peor, pero ¿por qué no somos ni lo mejor ni lo peor? Podemos ser, como todo el mundo, a veces lo mejor y a veces lo peor, pero nunca estamos aquí ni nunca estamos aquí. Eso es algo que mientras no nos quitemos esos tópicos y esos rollos españoles, o sea, es que es muy fácil ponerse en plan generación del 98 y decir que nos ha llevado a la ruina el carácter español. No nos ha llevado el carácter español a la ruina, lo que nos ha llevado son los mal gobierno, la corrupción, el fanatismo, la locura y la incultura. Eso es lo que nos lleva a la ruina, no nuestra idiosincrasia. Pero qué agradecido y qué divertido es hablar de la idiosincrasia de uno, claro, y del ser de España. Es que eran literatos todos. Pero esto es como el paisano que se emborracha y la lía y luego te dice, no, yo es que soy así. Claro. Dices, pues quédate en tu casa. O sea, tú no eres así, te da por ser así. Por los españoles es un poco, o sea, es muy literario. Al principio me has dicho que sí que creías en cierto espíritu
nacional, de según qué naciones siempre les mueve. Efectivamente, pero esto está ligado a la cultura. La cultura española del siglo XVI era una cultura muy guerrera. Era muy guerrera, pero por una serie de circunstancias. La cultura española, en tiempos de Carlos II, por razones que todavía no están del todo explicadas, se produce una verdadera epidemia de violencia en España parecida a la que sufren ahora México o Colombia. La gente se mataba por la calle, la población descendió. O sea, cuando llegaron los Borbones prohibieron llevar espada al pueblo porque es que la gente no... O sea, tú lees si es que había muertos por las calles todos los días, por las razones más nimias. Conservamos los documentos de cómo un tipo le dice a su hombre, a su hermano, que se busque un poco de trabajo, y va al otro y lo mata, porque se lo ha dicho en público. Cosas de esas. Entonces, pero yo me niego a pensar que, por ejemplo, los mexicanos son especialmente violentos. Socialmente se han sumido en una epidemia de violencia que los tiene abismados, pero eso pasó en España a finales del siglo XVII. Entonces, la cultura española es a lo que vamos, la cultura, no la idiosincrasia, la cultura española era guerrera. O sea, tú no crees en una vocación genética, tú crees que el contexto cultural lo determina absolutamente todo. Vamos a ver, todavía esto está muy sometido a estudio y desde luego hay gente que nace con más predisposiciones, pero como colectivo, quiero decir, esto, y voy a dar un ejemplo muy claro, es como el buen gusto. Tú antes ibas con traje y zapatillas y te tiraban piedras, y ahora la gente va con zapatillas y es parte de la moda actual. Yeah. Antes llevar la barba así descuidada y corta era símbolo de dejadez y ahora se lleva así. Entonces, lo que quiero decir es, hay individuos, hay por supuesto predisposiciones, hay genes que predisponen más a la bronca, si se me permite, pero como colectivo, un pueblo que alberga a gente de una diversidad genética, no podemos decir que genéticamente tal pueblo o cual pueblo es más sangriento. Por ejemplo, a mis abuelos ver la sangre, como estaban acostumbrados a la matanza del pueblo, no les costaba nada, porque era la costumbre. A mí ver degollar un cochino me dan los 7 males. Sí. León, vamos a irnos a publicidad un momentito, es solo un minuto, y enseguida estamos de vuelta con León Arsenal y este libro, Enemigos del Imperio. Y seguimos, León, hablando de los enemigos del imperio, este libro que vamos a poder, en cuanto tengamos la portada, esta portada de la que yo antes les hablaba, una portada muy bonita, un acierto, con la cruz de San Andrés o cruz de Borgoña, que por cierto, podrías explicarle, León, si eres tan amable, vamos a ver esa portada, porque además me va a dar pie a hablar de esa aspa roja, aspa de Borgoña o cruz de San Andrés. No sé si se fijan ustedes a eso que me refería yo antes, esos parecen disparos de bala, como si tuviera una textura de tela la portada. Enemigos del Imperio. León, ese aspa roja, ¿qué significa? Eso es la cruz de Borgoña. Y la cruz de Borgoña es, bueno, llega a España porque Carlos V, que siempre le llamamos Carlos V, aunque en realidad era Carlos I, pues era descendiente y tenía la posesión de Borgoña. Entonces se incorporó, más allá luego de que el imperio y la corona hispánica se separasen con Felipe II, esa cruz de Borgoña quedó incorporado a la simbología española y fue un elemento tradicional. De hecho, está en muchos regimientos, en muchos tercios y tal, figuraba de una forma u otra la cruz de Borgoña. Y ahí se mantuvo, está presente por ejemplo en los escudos de los dragones de Cuera, en muchas unidades militares, y es el símbolo militar español por antonomasia, y de hecho es el símbolo español porque hay que recordar que antiguamente no existían banderas como tal. La bandera española actual de hecho es otra bandera que en realidad es un guión de marina. Es una bandera, es un guión de marina y se creó para distinguir a los buques españoles de otros buques borbónicos, porque claro, en un tiempo que los franceses, los españoles, todos eran borbones, tenían que acercarse a tiro de piedra para ver si la bandera era de amigo o enemigo. Entonces se creó esa bandera que con el tiempo se incorporó primero de manera informal y después ya de manera formal se convirtió en tiempos de Isabel II en bandera española, cuando ya las banderas cogen el auge que tienen hoy en día. Esa bandera o cruz de San Andrés, muchos espectadores, los más mayores, la identificarán como, seguramente te lo digan, como la bandera del Requeté. Es la bandera de los carlistas, de la boina roja durante la Guerra Civil. Claro, y dirán,
Pero este señor León nos está contando que es una bandera mucho más antigua, porque luego la reivindican los carlistas y durante el régimen de Franco es una bandera omnipresente. Porque es la mala uva española. Y porque no, pues me vas a permitir, pero pasa lo mismo que con el águila de San Juan, un símbolo tradicional, pero que fue adoptado por el franquismo. Si aquí en España pusiéramos leyes para evitar que la gente se apropiara de los símbolos de todo, no acabarían convirtiéndose símbolos nacionales en emblemas partidistas. Llegó un momento en que los carlistas lo adoptan y de repente pasa a ser bandera de una facción. A mí me parece eso deplorable porque es privar a toda la nación de símbolos y además símbolos gloriosos para pasar a ser parte solo de una facción. Pero bueno, como aquí, y luego no hacemos intención de... La Cruz de San Andrés ha sobrevivido a eso, aunque todavía el partido o algunos de los partidos carlistas se presentan, tú ves las papeletas y el Partido Carlista lleva la Cruz de San Andrés. Pero por ejemplo el pobre águila de San Juan, que viene de los Reyes Católicos, pues no ha sobrevivido al franquismo. Entonces está absolutamente contaminada. Estamos produciendo un vaciamiento de la simbología nacional que me parece terrible, porque claro, en un momento además tan necesaria la simbología nacional. Es que el simbolismo bebe de algo real y se traslada. Entonces, claro, si alguien se apropia de eso, directamente lo pervierte, lo contamina y deja a la gente huérfana. Pero bueno, esa es la razón, sin entrar ya en disquisiciones, esa es la razón sencillamente de que aparezca un símbolo de tanta raigambre. Bueno, pues ha sido asimilado por una facción política sin que nadie le haya impedido eso, ni nadie... Pero es muy común esto en España. Ahora existe también la costumbre en España de que se presentan gente como somos el sindicato, no sé qué, usted no es un sindicato de nada, un sindicato tiene que estar formado por trabajadores, pero la gente se monta y dice, somos el sindicato de estudiantes. Dices, bueno, no puede haber un sindicato de estudiantes, porque un sindicato, la ley dice claramente lo que es un sindicato de trabajadores y por cuenta ajena, pero ¿qué pasa? Que es ese simbolismo que tienen también las palabras, sindicato, te lo aprovecho, estaba dando simplemente un ejemplo, pero es un paralelismo entre... marcos mentales. Claro, pero exacto. Entonces, en España no hay coto a que la gente se apropie de palabras, de frases, de personajes. Es como cuando dicen aquello de es más facha que Don Pelayo, y decías, pobre Don Pelayo, o sea, que vivió y realizó sus hazañas más de 1000 años antes de que cualquier ideología de corte derechista o fascista o lo que fuera apareciera. Pero bueno, por la apropiación en el siglo XIX y luego el XX de una serie de figuras históricas, pues... ¿La apropiación de figuras históricas o la expulsión por parte de los ilustrados de una serie de iconos que hasta ese momento habían sido iconos de la nación? Esto ya no vale, hay que cerrar con 7 llaves el sepulcro del Cid y nos tenemos que olvidar de Pelayo. Yo creo que fue un error muy español y al revés. El rebrote de una especie de nacionalismo de corte romántico que empieza a buscar, como en toda Europa, su justificación en las grandes figuras heroicas de la historia, llega a que todos estos regímenes neocoloniales y conservadores se apropian de ellas. Pero entonces los liberales, en vez de defender que eso es de todos, lo que hacen es demoler un poco, y con eso cerramos el círculo, porque creo que estamos acabando, que es lo que les ha pasado a algunos españoles. Asumir la leyenda negra como herramienta para demoler un gobierno enemigo. Tenemos que irnos, León. Has cerrado el círculo, pero me gustaría volver a invitarte porque se me ha hecho cortísima y hemos estado 40 minutos, fíjate. Bueno. León Arsenal, autor de Encantado. Enemigos del Imperio, editorial de EDAF. Ha sido un placer que estés aquí. Mil gracias.